Bueno, el tema que les voy a compartir hoy le puse como título Dios nos amó primero. Y precisamente vamos a terminar alabando a Dios. Y le pedí hace un momento a los responsables de niños y de jóvenes que se vengan unos 10, 15 minutos antes de que termine. Le pedí a las hermanas de la danza que también al terminar yo la prédica suban aquí para alabar al Señor. ¿A quién vamos a alabar? Aquel que nos amó. Por eso lo vamos a alabar. Cada domingo deberíamos estar aquí todos y debería estar lleno esto para alabar a aquel que nos amó, aquel que nos amó con amor eterno, aquel que nos amó y que nos sigue amando a pesar de que somos imperfectos, a pesar de que no somos fieles a Él, Él nos sigue amando. A pesar de que algunos estén en pecado, Dios te sigue amando y está esperando que tú te arrepientas o procedas al arrepentimiento. Por eso es que también no ha venido. Jesús no ha venido porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque los ama, no quiere que nadie se pierda. Y ese es el tema que voy a compartir hoy, y por eso quiero terminar este tema alabando y adorando al Señor y animándolos a ustedes para que ustedes animen a otros a que vengan a demostrar ese amor que se tiene para con aquel que nos amó con amor eterno. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte que uses mi vida como un instrumento solamente para hacer llegar este tema al corazón de las mujeres, de los varones, de los que están aquí y de los que lo van a escuchar por YouTube. Permite que este tema pueda servir para que todos y cada uno de nosotros podamos tener en nuestro corazón el compromiso de alabarte, de adorarte, de servirte, de vivir de acuerdo a tu palabra, de amarnos unos a otros con amor fraterno, porque de esta manera estaremos cumpliendo todo lo que la Biblia dice o toda la ley y los profetas. Oro a ti, Señor, que esta iglesia pueda ser levantada con el poder de tu Espíritu Santo como una iglesia que te ame y que te lo demuestre sirviéndote, y que te lo demostremos amándonos fraternalmente, y que te lo demostremos manteniendo la unidad entre nosotros, y que te lo demostremos ayudándonos mutuamente, Señor. Que te demostremos ese amor siendo obedientes a tu palabra. Oro a ti, Señor, que esta palabra pueda producir ese sentimiento de amor y ese compromiso que debe de haber en cada uno de nosotros de amarte y demostrártelo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se acaba de celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es y fue y será un testimonio del gran amor de Dios hacia todos los hombres y mujeres de todo el mundo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue, es y será un testimonio del gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Es y será un testimonio de que Dios nos amó primero antes de que ustedes y yo lo amáramos a Él. Para que podamos entender del por qué Dios nos amó primero, cabe señalar que a partir del pecado que cometió la primera pareja, Adán y Eva, a partir de ese entonces el hombre y la mujer fueron echados del huerto del Edén. Tal como está escrito en el libro de Génesis capítulo 3 verso 23, que dice: y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué lo sacó? Porque pecaron. A partir de ese momento de que ellos pecaron, entonces entró la muerte. Y muerte significa quedar separado de Dios. De este pecado cometido por Adán y Eva y de otros que cometió el pueblo de Israel, podemos entender con toda claridad que todo pecado que cometiera o comete el hombre o mujer lo separaba o separa de Dios de por vida y por la eternidad. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
El pecado que cometió Adán y Eva los separó de la presencia del Señor, y el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel siglos después, dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Que quede bien clarito en su corazón y en el mío: cualquier pecado que usted tenga nos separa de la presencia de Dios. Y eso no quiere decir que Dios nos ame, porque Dios puso los medios para restaurar nuevamente nuestra relación con Él. En la carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 3, verso 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que pecó la primer pareja, quedaron separados de Dios. Y desde el momento que alguien cae en pecado, dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, desde el momento que alguien cae en pecado, queda separado de la presencia de Dios. Pero no solamente queda separado de la presencia de Dios, sino que aquí dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, lo vamos a leer solamente hasta el punto. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio, y desde el principio hizo pecar a Adán y a Eva. Ahora, desde que el primer hombre y mujer pecaron y quedaron separados de Dios y bajo el dominio de la serpiente o diablo, desde ese entonces Dios dejó establecido la forma en que les y nos demostraría su amor. Él primero a nosotros, antes que a nosotros a Él. Desde aquel entonces, desde el Génesis, en los primeros capítulos, así como el hombre y la mujer cayeron en pecado y fueron echados fuera del huerto del Edén, desde aquel entonces Dios dejó establecido un plan para que el hombre recuperara su relación con Dios, o restaurara su relación con Dios, y para que el hombre tuviera derecho a la vida eterna y no a quedar separado de por vida de Dios. Dice el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto que acabamos de leer es algo que Dios dejó profetizado desde el principio. La forma en que Dios recuperaría su relación con el hombre, y la forma en que Dios libraría al hombre del poder del diablo. Dice ahí, lo vamos a volver a leer, Génesis 3, verso 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este verso, la frase tú le herirás en el calcañar se refiere a los intentos constantes de Satanás para derrotar a Cristo. El calcañar es el talón, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. La frase tú le herirás en el calcañar se refiere a los intentos constantes de Satanás para derrotar a Cristo durante su vida en la tierra y antes de la crucifixión. Jesucristo lastimó mucho a Jesús, lo lastimó en el talón. No era una herida de muerte, era una herida que causa mucho dolor, el talón. Cuando usted trae lastimado un talón, ¿qué siente? ¿Puede caminar bien? No, hasta se enyesan y quién sabe qué hacen, ¿no? Sí, bueno, eso significa el daño que le iba a causar el diablo a nuestro Señor Jesucristo mientras Jesucristo estuviera vivo y antes de su muerte y resurrección. Por eso repito, la frase tú le herirás en el calcañar se refiere a los intentos constantes de Satanás para derrotar a Cristo durante su vida en la tierra y antes de su crucifixión. Y la frase esta te herirá en la cabeza anunciaba y anuncia la derrota de Satanás. Cuando Cristo se levantó de la muerte o resucitó, se consumó la derrota del diablo y la victoria de Cristo. Quedó establecido que Satanás heriría a Cristo en el talón, y quedó
profetizado que Cristo lo heriría en la cabeza, lo aplastaría en la cabeza. Cabe mencionar que un golpe al calcañar o talón no es mortal, pero uno asestado en la cabeza sí. Con esto ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ser libres de su poder y ofrecernos la salvación a nosotros y al mundo por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, y de esta forma darnos cuenta de que Él nos amó primero desde el principio. Aun cuando Adán y Eva fueron echados fuera del huerto del Edén, Dios los seguía amando. Y a veces nosotros pecamos y caemos en faltas y todo. Dios nos sigue amando, no tenemos por qué alejarnos del templo. Sí, Dios te sigue amando. Dios sabe quiénes están viviendo en pecado hoy en día aquí y están aquí. Dios sabe qué cosas andas hablando, qué cosas andas haciendo, qué pecados estás cometiendo, y muchos siguen aquí. Dios te ama. No ama el pecado que estás cometiendo. Dios te ama y te habla acerca del perdón y nos muestra Dios de qué manera se adquiere el perdón. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9, si no estoy equivocado. Eso no lo traigo aquí en mi tema, pero esa es una muestra del amor inagotable de Dios. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios los seguía amando. Y aunque el hombre y la mujer sigamos pecando, Dios nos sigue amando. No ama lo que hacemos, nos ama Dios. A Dios seguramente se duele, así como Jesús se duele de saber que algunos que conocen la palabra andan allá afuera pecando. Y por eso a veces oramos: Señor, ten misericordia de los que andan allá afuera y atráelos hacia ti, hazlos que vuelvan a ti. Ten misericordia de ellos y ayúdales. Y Dios lo hace porque Dios los ama. En el libro de Levíticos, en el capítulo 4 y 5, usted lo puede leer en casa, Dios dejó establecido desde antes de Jesucristo que para que alguien recibiera el perdón de sus pecados tenía que ofrecer en sacrificio y como pago de sus pecados un carnero o un becerro o un macho cabrío o un cordero, y su sangre tendría que ser derramada ante el altar, el cual estaba frente al tabernáculo de Dios. Y para acabar con el sacrificio de animales, repito, y para acabar con el sacrificio de animales y para mostrarnos Dios que Él nos amó primero, antes que nosotros a Él, Él usó al profeta Isaías, el cual escribió en su libro, en el capítulo 53, verso 7, que Jesucristo, aquí Dios estaba usando al profeta Isaías para que profetizara que Jesucristo es el Cordero de Dios. Fue, es y será, o fue el Cordero de Dios el que tuvo que morir para pagar por nuestros pecados. Dice aquí en el verso 7, angustiado Él, ¿de quién estamos hablando? De Jesucristo, cuando tuvo que pasar por todo ese sufrimiento antes de ir a la cruz. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios aquí estaba dejando profetizado desde el Génesis, a través de los salmos y a través de los profetas, estaba Dios dejando profetizado que el amor de Él hacia nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de haber enviado a Jesucristo a morir en una cruz
para pagar por nuestros pecados. En otras palabras, esto que acabamos de leer dice: he aquí el siervo del Señor, o mejor dicho, el Hijo de Dios sin pecado alguno, él es el Cordero de Dios o Hijo de Dios, ofrecido para sufrir mucho y morir en una cruz por los pecados de todas las personas o de todos nosotros. ¿Y todo por qué? Todo porque Dios nos ama. Esta profecía fue escrita unos 700 años antes de Cristo. Y unos 700 años después se cumple esta profecía y Jesucristo se aparece, y Juan el apóstol dice en el Evangelio en el capítulo 1, verso 29 de Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 700 años atrás fue profetizado que Jesucristo sería el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el cual Dios enviaría por amor a nosotros para morir en una cruz y de esa manera pagar por nuestros pecados y salvarnos. Y aquí el apóstol Juan, 700 años después, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de dónde? Del mundo. Cuando el apóstol Juan hizo esta declaración de que Jesucristo era el Cordero de Dios, lo dijo cuando todavía no había sido crucificado. Pero una vez que fue crucificado y resucitado, dijo Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero miren lo que dice en la siguiente parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que desde que el principio, desde que pecó la primera mujer y el primer hombre, Dios dejó establecido un plan para salvarnos y para librarnos del poder del diablo. Y ese plan consistía en que Jesucristo vendría a la tierra a morir y pagar por nuestros pecados en una cruz. Y por eso aquí dice Juan: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. De acuerdo al contexto, diría yo, los que practican el pecado quedan separados de Dios, como lo fue Adán y Eva. Y de acuerdo al verso que acabamos de leer, son del diablo. Pero a partir del punto dice: ¿para qué envió Dios a su único Hijo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podríamos decir que para esto Dios envió a su Hijo al mundo, para morir en una cruz y derramar su sangre en pago por nuestros pecados, y de esa forma salvarnos de ir a parar al infierno y para ser libres del poder del diablo. Y por haber enviado Dios a su único Hijo a pasar por todo lo que pasó, debemos de entender que Él nos amó primero, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, un verso que yo escuché por primera vez, y desde que escuché ese versículo de la Biblia, desde ese día yo llegué a ese templo donde predicaron un tema basado en este versículo de Juan 3:16, y ese día yo por primera vez escuché un mensaje, y el mensaje fue de amor hacia los pecadores. ¿Y cómo llegué yo ahí? Yo llegué ahí lleno de pecado. Anduve en cabarets muy chico, desde los 18, en la Ciudad de México. Anduve en cabarets, fumaba, tomaba, fornicaba, adulteraba, mentía, robaba,
Y a lo mejor muchos de nosotros lo hacíamos, pero yo aparentaba ser una persona trabajadora porque yo trabajaba, pero cometía un montón de pecados. Golpeaba, llegué a golpear a personas como si fueran perros. Lo más vergonzoso es que llegué a golpear a una mujer y la golpeé mucho, de lo cual me arrepiento. Y por todo eso, y porque maldije a mi madre, yo creí que yo no tenía perdón de Dios. Pero cuando llegué por primera vez a Cristo y escuché ese mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese mensaje del amor de Dios hacia mí, en ese tema, en esa cita bíblica, el pastor ese día dio su mensaje y habló precisamente de cómo Jesús vino a salvar a los pecadores, y a lo mejor ese día el pastor mencionó a la mujer que fue caída en pleno acto de adulterio. La encontraron en pleno acto de adulterio y se le llevaron a Jesús para decirle qué se debería de hacer, y Jesús solamente les hizo saber a todos los que estaban acusando a la mujer, les hizo saber: el que se sienta libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos se fueron. Y Jesús le dijo a esta mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más. Ese es el amor del Señor. Y habló ese pastor seguramente ese día del amor hacia los pecadores, usando como ejemplo a esa mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. A lo mejor Jesús, en esa ocasión también el pastor usó el mensaje basado en lo que pasó con Zaqueo, que era un cobrador de impuestos y pecador, porque así eran considerados los cobradores de impuestos. Y a lo mejor también dio ese testimonio y dijo: Zaqueo pues era un cobrador de impuestos, y sin embargo Jesús entró a su casa, y a partir de ese día la vida de ese hombre cambió. Dejó de ser un pecador y se convirtió en un hombre bueno. El amor de Dios es tan grande que envió a Jesucristo a salvarlos a ustedes y a mí, a cambiar la vida de ustedes y a cambiar la vida mía. Y aquí estoy hoy. Ahora, yo les platiqué todo eso, eso lo practiqué hace más de 40 años. No era yo cristiano. Era uno de los que me decía ser católico romano, y vivía haciendo todo tipo de pecados. Pero el día que escuché este mensaje del amor de Dios hacia los pecadores, escuché cómo Dios perdonó a esa mujer, le salvó a esa mujer adúltera. Escuché cómo Dios salvó a esa mujer, a ese hombre Zaqueo, cobrador de impuestos. Escuché el testimonio de cómo Dios salvó a Pablo, que era un perseguidor de los cristianos. Y ese día yo me arrepentí, recibí a Cristo y empecé a vivir una vida nueva. Para eso Dios envió a Jesús, y esa es la forma en que Dios nos mostró su amor a ustedes y a mí. Primero, nosotros no amamos a Dios primero, Él nos amó primero a nosotros. Y de acuerdo a lo que dice este verso que acabamos de leer de San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de acuerdo a lo que dice este verso y lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, verso 10, aquí dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El gran amor de Dios para con nosotros no tiene límites, hermanos.
no tiene límites. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de todos los pecados que cometimos, Él nos amó primero y lo demostró enviando a su único Hijo, Jesucristo, a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Ahora, pregunto, aquí hay quien puede estar en pecado, pero déjame decirte que con todo eso Dios te ama y estás aquí porque el Espíritu Santo, estás aquí porque Dios tiene misericordia de ti y porque Dios va a hacer algo importante en tu vida. Te lo declaro porque escrito está en la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y está escrito en la palabra de Dios que así como la nieve cae a la tierra y la lluvia, estas no regresan allá arriba si no cumplen con su objetivo, así es su palabra, que no volverá a Dios vacía, sino que va a cumplir el objetivo para lo cual fue enviada. Y tú que estás aquí y que no has podido dejar un pecado, déjame decirte que Dios está obrando en tu corazón para perfeccionarte, para santificarte, para corregirte, para que no te pierdas. Y hoy te habla Dios que te ama Dios mucho. Este tema a mí me ha llegado al corazón y me hizo entender que aún a los que están en pecado y están viviendo en pecado aquí, los tenemos que tratar con amor y con misericordia, sea quien sea. Hay disciplina, sí, pero tenemos que tratarles con amor y misericordia y estar orando por ellos, que Dios los ayude para que el Espíritu Santo los convenza de que están mal y puedan arrepentirse y ser libres del pecado, porque Dios los ama. Dios nos amó primero. Yo estoy aquí, hoy puedo demostrar que amo a Dios. Sí, hermanos, a lo mejor sí. Lo puedo demostrar como cuando me pongo a alabar a Dios ahí. Puedo demostrar que amo a Dios como porque visito algunas ovejas. Puedo demostrar mi amor como perdonando a quienes nos ofenden y siguiéndoles amando. Puedo demostrar mi amor como enseñándoles la palabra y discipulando a la gente. Puedo demostrar el amor a Dios como sirviendo, barriendo, haciendo cosas. Hoy aquí estoy. Si no estuviera aquí, yo creo estaría dedicado a las ventas, que es algo hermoso para mí, las ventas. Y a través de las ventas es que Dios me dio la bendición de cambiar mi vida, y ahí Dios me cambió la vida. Dios me bendijo vendiendo. Y después me llamó al ministerio. Y me ha dado unas palabras hermosas y maravillosas que sirven para sostenerme hoy cada día. Y es herencia del Señor. Es que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia del Señor y la salvación de Él vendrá. Y me da una palabra que me dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y me habla, me levanta, me muestra que está conmigo, me ama. Y yo le puedo demostrar que lo amo, pues orando, alabándolo, animándolos a ustedes a buscar a Dios, predicando el evangelio allá afuera para que la gente se arrepienta. ¿Cómo estamos demostrando, o cómo está usted demostrando hoy en día el amor hacia aquel que le amó primero? Eso es lo que hoy tendremos que revisar para no estar viviendo una vida rutinaria, sino una vida con propósitos y objetivos a lograr. El cristianismo no es aburrido, de por vida el ser cristiano es un reto. El ser cristiano es estar activo toda la vida. El ser cristiano es que vengas a la oración y que no te parezca aburrido. ¿Por qué? Porque si tú vienes a la oración es para poner en las manos de Dios todo aquel trabajo y todo lo que andas haciendo allá afuera, predicando la palabra, trabajando en tu empresa, en tu negocio, en tu estética, en tu consultorio. Ahí estás trabajando, lo debes de hacer como para Dios y no para los hombres. De esa manera le demuestras a Dios que lo amas, haciendo todo como para Él y no para los hombres.
¿Cómo estamos demostrando hoy en día cada uno de nosotros el amor al Señor? El amor a Dios se lo demuestro cuando respeto a mi esposa. El amor a Dios se lo demuestro cuando respeto a mis hijos. El amor a Dios se lo demuestro cuando los respeto a ustedes. El amor a Dios se lo demuestro, me estoy poniendo así como se lo demuestro, para que usted también lo tome. ¿Cómo debes de demostrar el amor a Dios? Respetando, sirviéndole, haciendo todo como para Él y no para los hombres. Es la forma en que podemos demostrar que lo amamos y corresponder a que Él nos amó, ¿qué? Primero. Repito, el gran amor de Dios para con nosotros no tiene límites. ¿Cómo podemos demostrar el amor a Dios? Cuando amas a tu suegra. Es triste mirar los chistes que se hacen aún hacia los suegros. Es triste mirar eso, escuchar a cristianos haciendo comentarios de suegros feos. El suegro es el papá de tu esposo, el suegro es el papá de tu esposa, la suegra es la mamá de tu esposa, la suegra es la mamá de tu esposo. Tenemos que amarles, respetarles. Porque Dios nos amó primero, así le debemos demostrar a Él que lo amamos. ¿Cómo le podemos demostrar a Dios que lo amamos? Sirviendo en el templo. ¿Cuánto se necesita aquí? ¿Cuántos servidores para los niños? Para atender a los niños, ayudar a Juan Pablo y a Diana a dar los temas a los niños. ¿Cómo podemos demostrar el amor hacia Dios hoy en día al que nos amó primero? ¿Cómo? Atendiendo acercándose para decir, pastor, yo quiero servir moderando, o yo quiero servir en el aseo, yo quiero servir en el talento, yo quiero servir en la moderación. Entonces, ¿cómo le podemos demostrar ese amor a Dios? Dios no nos llamó para vivir una vida aburrida ni rutinaria. Te aburres porque no haces nada, te aburres porque no estás trabajando para Él. Trabajar para Él significa que vas a tu chamba y haces bien las cosas en tu trabajo. Trabajar para Dios y demostrarle el amor a Dios es ir a tu casa y tratar bien a tu familia, es ir y predicarle al vecino, a la vecina. Eso es amar al Señor. Qué aburrido ni qué nada. El gran amor de Dios para con nosotros no tiene límites. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de todos los pecados que cometamos, Él nos amó primero y lo demostró enviando a su único Hijo Jesucristo. Y a pesar, como les dije hace un momento, y a pesar de que usted está en pecado y a veces fallamos, Dios te sigue amando, pero si tú te corriges, cuando Él te habla, qué bueno. Si no te corriges, Él te va a corregir permitiendo algunas cosas para que te corrijas. Por eso Él dice que Él te prefiere manco, cojo o tuerto en el cielo que enterito y al infierno. Dios puede permitir una pierna lastimada, como le dije hace un rato a mi hermano que llegó ahí con su muleta. Le digo, aleluya. Sí, no lo había visto desde hace tiempo. Te amamos, los extrañamos y los animamos a que se reúnan más seguido. Sí, eso puede ser una señal del amor de Dios. No te estás congregando, no estás sirviendo, pasan cosas y Dios te ha estado hablando y hable y te habla y no le haces caso. Pues papá Dios dice, te amo, mi hijo, y si no te corrijo, por la buena o por la mala, te me pierdes. Dios al que ama, corrige y disciplina, ¿no? Así como un padre corrige y disciplina a su hijo a quien ama. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de todos los pecados que cometimos, Él nos amó primero y lo demostró enviando a su único Hijo Jesucristo. ¿Qué quiero decir con todos los versos que estoy mencionando? Precisamente eso, que Jesucristo te ama y lo demostró enviando a su único Hijo Jesucristo. Dice la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versos del 6 al 8. Miren lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos.
Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con ¿quién? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. Si Dios nos amó primero enviando a su Hijo Jesucristo, el cual pagó con su vida y su sangre por la infinidad de pecados que habíamos cometido y nos perdonó, ¿cómo deberíamos de corresponder? Con amor hacia Él, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántos pecados le perdonó a mi hermana Marta el Señor? ¿Ninguno? Un chorro. No, ya ni le cuento porque estamos igual. ¿Cuántos pecados le perdonó Dios a mi hermana Mari? ¿Cuántos pecados le perdonó Dios a René, a Samuel, a Leticia, a Patricia, a Juan, a Pedro? ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor? Pues ¿qué deberíamos de hacer nosotros si Él nos amó ya perdonándonos? Corresponder, ¿no? Con amor hacia Él, siendo obedientes a su palabra. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, del 19 al 21. Ahora, lo estoy poniendo en esta situación como Dios me puso a mí. ¿Cuántos pecados te perdoné, Santos Franco? ¿Cómo le debo de corresponder a Él? Pues yo también atendiéndoles a ustedes y atendiendo todas las cosas que me corresponden aquí en mi casa, predicando la palabra, sirviéndole. Dice aquí la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 4, versos del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Ya lo dijo el apóstol Juan aquí, ¿no? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. El amor de Dios para con cada uno de nosotros es muy grande, y tan grande que no se acaba. Y nosotros lo debemos de amar porque Él nos amó primero. Y el amar a Dios implica, en este tema, nada más dos cosas. Yo le puedo decir, el amor a Dios implica que ames a tu esposa, que ames a tu suegro, que ames a tu suegra, que ames a tu vecino, etcétera, etcétera. Pero en este tema, el amar a Dios implica dos cosas nada más. En primer lugar, que así como Él nos amó, así amemos a los demás hermanos o hermanas, fraternalmente, con un amor santo y genuino. ¿Cómo amas a tu hermano? ¿Cuántas veces hablas atrás de él? ¿Y cuántas veces murmuras de él? ¿Cómo amas al hermano, a los hermanos? Estoy hablando ahorita nada más de los hermanos de la iglesia. Aquí el Señor dice que si Él nos amó primero, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. ¿Y quiénes deben de amar a Dios? Aquellos que fuimos perdonados. ¿Ya fue usted perdonado de todos sus pecados? A mí Dios ya me perdonó, y cualquier falla que cometí hace ratito pedimos perdón a Dios, y la sangre de Cristo ya borró mi pasado. Así es que si el diablo me quiere señalar alguna falta, yo le puedo decir: ¿qué crees? La sangre de Cristo tiene poder. Yo le decía a alguien que se acaba de arrepentir, le dijo: todo tu pasado quedó borrado por la sangre del Cordero. Ese es el amor de Dios para contigo.
Así lo demostró Dios su amor hacia ti, enviando a Jesús a pagar por tus pecados y con su sangre redimirte del poder del pecado. En cuanto tú te arrepientes y pides perdón, todos tus pecados son borrados, porque la sangre del Cordero los borra. Si alguien te señala un pecado, una falta, tú nomás le puedes decir: ¿qué crees? Que ya le pedí perdón a Dios y la sangre de Cristo borró mi pecado. El amor de Dios para con cada uno de nosotros es muy grande, y tan grande que no se acaba. Y nosotros lo debemos de amar porque Él nos amó primero. Y les decía, y el amor a Dios implica en este tema dos cosas nada más. En primer lugar, así como Él nos amó, así amemos a los demás hermanos o hermanas fraternalmente, con un amor santo y genuino. Y aquí hice una pregunta y la vuelvo a hacer: ¿estás amando con un amor santo y genuino a los hermanos de la iglesia? ¿A los servidores, a las servidoras? Lo tenemos que hacer. Y eso es una decisión de fe. Es una decisión de fe. Tú decides amarles, o tú decides aborrecerles, o decides ser hipócrita. Porque le puedes llegar: ay, sí te amo, y por detrás duro y dale contra de él y contra de ella. Duro y dale. Eso no es amor. Eso es hipocresía, ¿no? ¿O es un amor fingido? Pregunto: ¿cómo estamos amando a los demás? La verdad nos hace libres, ¿eh? Y esta verdad al diablo no le está gustando, porque lo estoy descubriendo. Jesucristo vino a deshacer toda obra del diablo en tu vida y en mi vida. Y Dios lo envió. Y esa es una muestra de que Dios te ama mucho y no te va a dejar de amar. Pero nosotros tenemos que amarnos fraternalmente con un amor santo y genuino. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también ¿a quién? A su hermano. Si amamos a Dios, tenemos que amar ¿a quién? A David. ¿Cuántos comentarios buenos hemos hecho hacia David? ¿Y cuántos malos? ¿Cuántos comentarios hemos hecho hacia otra persona? ¿Y cuántos buenos y cuántos malos? Alguien dijo: si no tienes nada bueno que hablar de una persona, mejor no hables. Porque cuando hablas algo malo de una persona, tú estás criticando, estás murmurando, estás chismeando. Eso es diabólico. Es la basura del diablo. Entonces, en primer lugar, el corresponder al amor de Dios implica que nos amemos entre nosotros genuinamente, de verdad. Aún en casa uno no se puede escapar de estar haciendo comentarios, aun como pastor o algo, que podamos hacer comentarios negativos de la gente, pero pues ahí nos corregimos unos a otros. Luego, no. Y oramos. No le permitimos al chamuco usar nuestra lengua para dañar a otros en su ausencia. Bueno, en primer lugar, a Dios lo debemos de corresponder a su amor que tuvo para con nosotros. El primero, debemos de corresponderle como amándonos entre nosotros. Amén. Es fácil. Yo tengo que ir y decirle a mi hermana Lupita, que está aquí: hermana, la amo, que Dios me la bendiga. A lo mejor no lo digo, pero un saludo sincero y de amor. Se siente cuando tú saludas a alguien y cuando alguien te saluda. Se siente,
y como tenemos discernimiento, también discernimos quién nos está saludando con amor y quién nos está saludando como que, ay, te saludo por compromiso, pero ay, y nomás porque el pastor dice que nos amemos, pero si no, ni te saludaba. Aquí no se trata de que tú ames a los demás y los saludes porque el pastor te dice, sino porque el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Dice el Señor en su palabra, oír lo que el Espíritu Santo está hablando a tus oídos, a tu corazón. Ama a Dios y demuéstralo, dejando de atacar y de dañar a otros. Demuestra que amas a Dios predicando el evangelio a tu prójimo, a tu vecino, sirviéndole al Señor en la iglesia, siendo prudente eso es amar al Señor. Eso es corresponder al Señor, hacer todo como para Dios y no para los hombres. Dice la primera carta de Juan, el capítulo 4, verso 20 y 21. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así es que en segundo lugar, porque Dios nos amó primero, nosotros debemos de corresponder a ese grande amor, tomando la Biblia como un libro común y corriente. No, tomando la Biblia como nuestra forma de vida, tomando la Biblia como nuestra forma de hablar, tomando la Biblia con nuestra forma de servir a Dios, tomando la Biblia como nuestro manual para el trabajo en la empresa, tomando la Biblia como nuestro manual de cómo debo de comportarme en mi casa, tomando la Biblia como el manual de cómo debo de comportarme en el trabajo, en la calle, en cualquier lado, en la iglesia. ¿Cómo nos debemos de comportar aquí en la iglesia? ¿Cómo nos debemos de comportar en casa y en cualquier lado? ¿Este es un lugar sagrado? ¿Cómo te debes de comportar aquí? Bien, viviendo en santidad, hablando santidad, comportándote en santidad. Segundo lugar, repito, porque Dios nos amó primero, nosotros debemos de corresponder a ese grande amor tomando la Biblia como nuestra forma de vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. A lo mejor, hermanos, yo me estoy pasando y estoy exigiéndoles más de lo que Dios quiere que les exija. Yo no le estoy exigiendo más de lo que Dios exige. Dios exige, ámame. Y si me amas, ama a tu prójimo, sírveme, dedícate a hacer el bien. Compórtate como yo te mando. Dios nos está demandando algo más. Dios no quiere que te quedes en ese nivel de vida espiritual que tienes. Dios no quiere que te quedes en ese nivel de santidad en el que vives. Dios no quiere que te quedes en ese nivel de fe que tienes. Dios quiere llevarte más arriba, porque nuestro Dios es grande y nuestro Dios es todopoderoso y nos llamó para hacer luz, nos llamó para que en su nombre hagamos proezas, nos llamó para que en su nombre echemos fuera demonios, sanemos enfermos y ganemos almas para Cristo. Si me amáis, Jesucristo dijo, bueno, repito, porque Dios nos amó primero, nosotros debemos de corresponder a ese grande amor tomando la Biblia como nuestra forma de vida. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Y que Jesucristo te dijera ahí en tu casa, si me amas, mujer, quiero que ames a tu esposo como me amas a mí. Ándele. Que estuviéramos en casa y que el Señor nos diga a los varones, si me amas, hijo, quiero que me lo demuestres amando a tu esposa como me amas a mí. ¿Estoy exigiendo yo eso? Hermano, me quedo corto si nada más de examinar la palabra santo implica perfección. Pero cuando hablamos de esas cosas ya nos llaman legalistas, ya nos llaman no sé qué. Cuando es Dios el que nos lo está mandando, oye lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos y los mandamientos de Dios, ¿qué son?
que los hijos respetan a papá y a mamá, que la esposa se sujete al marido y lo respete, que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Los mandamientos implican que no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Los mandamientos de Dios es caminar en santidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, y en el verso 21, dice que no hay otra forma de demostrar que lo amamos. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es la única forma de demostrar que amamos a Dios, no hay otra. Con estos dos puntos se cumple toda la ley y los profetas: amar a tu prójimo y a Dios. Amar a Dios y a tu prójimo como a Él mismo. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 37 al 40. Estoy viendo mi tiempo porque quiero que alabemos al Señor. ¿Cómo lo vamos a alabar? Yo le pedí a mis hermanos de la danza y a mi hermana que se preparen, porque vamos a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque nos amó y nos sigue amando. ¿Y cómo le debemos de corresponder? Con obediencia, amándonos entre nosotros, viviendo en santidad. ¿Cómo le debemos de corresponder? Sirviéndole con danza, sirviéndole con alabanza, con cantos a Dios. Mateo 22, versos del 37 al 40 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En conclusión, Dios nos amó primero, y desde el principio de la creación, y desde que cayeron en pecado Adán y Eva, desde aquel entonces Dios dejó un plan para que fuéramos perdonados y fuéramos libres del poder del diablo y que recibiéramos la salvación y la vida eterna. Y ese plan consistió en enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y luego resucitarlo para ser nuestro Señor y Salvador. ¿A cuántos Dios nos ha perdonado? Póngase de pie. Si todos hemos sido perdonados y somos libres del poder del diablo, lo debemos de amar. ¿Cómo? Amándonos fraternalmente y amándole a Él, y se lo demostremos como viviendo la palabra, viviendo en santidad, viviendo correctamente, viviendo de acuerdo a como Él nos manda. Amén.